Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de bioquímica. En este video veremos la cinética enzimática. La cinética y la cinética química estudia la velocidad de las reacciones y los procesos químicos y demuestra y analiza cómo esa velocidad puede incrementar o reducirse según diferentes condiciones. En una reacción enzimática tenemos que un sustrato se convierte en un producto y la velocidad se puede explicar como el cambio de la concentración de producto, o sea, el incremento o la aparición del producto en intervalos de tiempo, como observamos en estas dos ecuaciones. También se puede calcular como la reducción de la concentración de sustrato en intervalos de tiempo. La velocidad, cuando se analiza con relación a a la formación del producto, es una inclinación positiva. Pero si analizamos la reacción con relación a un sustrato, será negativa porque el sustrato se va perdiendo en el intervalos de tiempo. Para nuestro caso, y específicamente en la cinética enzimática, solamente analizaremos desde la perspectiva de la aparición del producto. O sea, que utilizaremos la primera ecuación. Si observamos esta imagen, vemos cómo la aparición del producto en un intervalo de tiempo cambia y tenemos dos gráficas en este lugar. Tenemos una de color azul que dice que no tiene enzima y la otra de color rojo en presencia de la enzima. De aquí vamos a deducir varias cosas. La primera, la velocidad entonces en un gráfico de concentración de producto contra tiempo será la pendiente de dicha gráfica. En este caso, la pendiente de la línea de la reacción sin enzima será menor a la pendiente de la reacción con enzima. Esto quiere decir que la velocidad es mayor en presencia de la enzima, algo que ya conocíamos cuando vimos los conceptos básicos de enzimas, en lo cual dijimos que una enzima reducía la energía de activación e incrementaba la velocidad de transformación del sustrato en producto. Y esto es lo que nos muestra esta gráfica. Las unidades de velocidad serán entonces unidades de concentración divididas en un intervalo de tiempo y se pueden expresar de varias formas. ¿Cuál es la forma más clásica de expresar la cinética y específicamente la cinética enzimática? Se puede expresar como concentración molar sobre el tiempo en minutos o también se puede expresar en moles por segundo. Se puede expresar de cualquiera de las dos formas. El orden de una cinética depende de varias condiciones. Observamos cómo existen tres tipos de cinéticas que se denominan cinética de orden 0, cinética de orden 1 y cinética de orden 2. Las tres cinéticas aparecen en las reacciones enzimáticas, siendo las más comunes la cinética de orden 1 y la cinética de orden 0. Comencemos con la cinética de orden 0. La cinética de orden 0 nos quiere decir que la velocidad permanece constante, indiferente que se incremente o se disminuyan la concentración de sustratos o de reactivos. Esto quiere decir que por más sustrato que le adicionemos a la enzima, la velocidad a la cual la enzima trabaja será siempre la misma. Cuando eso sucede, estamos hablando que la cinética es de orden 0. En esta ecuación nos está mostrando que el delta de la concentración de producto sobre el intervalo de tiempo es una constante y nos quiere decir gráficamente que
la concentración de sustrato no afecta la velocidad. Y se ve como en esta gráfica una pendiente paralela al eje X con relación a este gráfico que es velocidad contra sustrato. Ahora, si bien podemos analizarlo desde otra perspectiva, vemos cómo en este gráfico de concentración de producto contra tiempo es una línea recta y obviamente en cualquier punto en el cual yo me pare voy a encontrar el mismo valor de la pendiente. Luego puedo deducir que la velocidad en este caso es una constante. Pasemos a la cinética de orden 1. La cinética de orden 1 nos está diciendo que la velocidad de formación de un producto depende de la concentración del sustrato. Y en este caso hay que hacer claridad, depende de solo un solo sustrato, no depende de varios. Esto quiere decir que en la medida que yo aumente la concentración de sustrato, incrementará la velocidad a la cual se da la reacción. Observamos en esta imagen cómo la cinética de orden 1 es un valor en el cual el gráfico es un gráfico curvilíneo y obviamente si quisiéramos sacar la pendiente de cada punto, realmente sería de diferentes puntos, serían diferentes pendientes, lo cual nos dice que la velocidad está cambiando conforme va pasando el tiempo. ¿Y en qué se dio este incremento de la velocidad? Se dio en el incremento de la concentración del sustrato. Ahí es donde está la base de la cinética de orden 1. La cinética de orden 2, en cambio, es una cinética en la cual la velocidad se incrementa, pero ya en este caso la velocidad no depende de un solo sustrato, sino que depende de dos. Por eso se llama cinética de orden 2. Allí se debe analizar que ambos elementos sobre los cuales se está dando la reacción, como observamos aquí, la velocidad depende de la cantidad y la concentración de ambos elementos. En este caso, cuando la velocidad de una reacción enzimática depende de la concentración de la enzima y la concentración de sustrato, estamos hablando de una cinética de orden 2, porque ya allí la enzima empieza a jugar en parte aportándole a la cinética. Veamos ahora cómo se da la cinética enzimática. Para poder determinar la cinética enzimática se hicieron unos procedimientos en los cuales no se cambió la concentración de la enzima. En cambio, lo que hicieron fue variar la concentración de sustrato, obteniendo una gráfica como la que estamos viendo en este momento. Esa gráfica nos está mostrando las diferentes concentraciones de sustrato y la aparición del producto en intervalo de tiempo. Cuando quisieron medir la velocidad, se encontraron con que esta curvatura no nos permitía determinar una velocidad en un punto específico, dado que aquí había infinitas velocidades porque eran elementos con curvas y no habían líneas rectas. Entonces, fue allí cuando los investigadores y las personas que determinaron la cinética decidieron tomar una primera parte y era en el primer intervalo de esta relación entre producto y tiempo. Entonces lo que hicieron fue sacar la tangente del proceso inicial y determinar en esa tangente, determinar la pendiente de esa tangente y decir que ahí se medía la velocidad inicial. Entonces, cuando hablamos de cinética enzimática, no estamos hablando de la velocidad en general, sino que tenemos que hablar en la velocidad inicial. Y fue allí donde se descubrió todo el proceso de las enzimas, que es válido hasta el día de hoy. Una vez determinado que la velocidad que se iba a medir era la velocidad inicial, entonces procedieron a revisar esas velocidades iniciales conforme se incrementaba la concentración de sustrato. Y fue allí donde encontraron una gráfica parecida a esta,
y fueron determinando diferentes elementos dentro de la cinética enzimática. Una vez determinaron esto, miraron entonces varias cosas y fue la primera. Esta imagen que estamos observando aquí es la gráfica de la tangente en la cual se determinaron la velocidad inicial frente a concentración de sustrato y se dieron cuenta que la inclinación tenía una constante. Dicha constante la determinaron como la constante de afinidad y la constante conocida como constante de Michaelis. A su vez, también determinaron que la velocidad inicial también se incrementaba conforme se incrementaba la concentración de la enzima. Caso que hicieron, y entonces determinaron una característica fundamental para la cinética, y era la siguiente: era determinar la presencia del producto en intervalos de tiempo conforme a la velocidad inicial y por ende sin ninguna variación de la concentración de la enzima, porque descubrieron que se incrementaba la concentración de la enzima, se incrementaba la velocidad a una proporción que no variaba mucho en las condiciones matemáticas. Fue allí como establecieron la cinética enzimática bajo condiciones claras de concentración de enzima única y variación de la concentración del sustrato. Se llega entonces a esta ecuación que estamos observando, en la cual vemos una primera parte que es la unión del sustrato, en la cual es un proceso en equilibrio, y vemos una segunda parte que es la etapa que llamamos catalítica. Todas estas ecuaciones, todos estos procesos intervienen en la cinética y aportan a la cinética ciertos componentes como son una primera parte que se conocen como las constantes de disociación, que es el K-1 y el K2. Esas constantes de disociación es la decisión cinética entre disociar el sustrato y no convertirlo en producto o en realmente convertir este sustrato en producto. Aparecerá también otra constante que es la que conocemos como constante 1 o K1 y esa en realidad nos está demostrando la afinidad de la enzima por el sustrato. Es importante aclarar que todas estas ecuaciones nos permitieron llegar a la cinética enzimática, pero que en la cinética enzimática se habla de un solo tipo de constante, llamada constante de Michaelis. Una vez analizados los datos del comportamiento de la enzima frente a variaciones de la concentración de sustrato, se llega a una gráfica como esta. Matemáticamente, esta gráfica es una hipérbola rectangular y esa ecuación de la hipérbola rectangular permite predecir la cinética enzimática. ¿Cómo se logró esta cinética enzimática como un modelo matemático? Para ello, tuvieron que partir el análisis de la gráfica en tres fracciones. Una primera fracción es cuando la concentración de la enzima y la concentración del sustrato son muy similares, en lo cual sucede que la cinética en esos primeros instantes es una cinética de orden 2, porque ambas sustancias son los reactivos limitantes. Luego, la velocidad dependerá de la concentración de la enzima y la concentración de sustrato. Luego aparece, en ese mismo intervalo 1, aparece otro pedazo en el cual la velocidad ya no depende de la concentración de la enzima, sino que la velocidad se incrementa conforme se incrementa la concentración del sustrato. En ese punto se definió como una región que era lineal y allí se pudo determinar que la velocidad de la reacción dependía solamente de la concentración del sustrato y de la afinidad que tenía la enzima por el sustrato. O sea, determinaron en ese punto K1. Esa primera parte se dieron cuenta que la cinética era de orden 1, porque incrementaba la velocidad conforme se incrementaba la concentración del sustrato. La segunda etapa de esta gráfica es una etapa curvilínea en la cual
la velocidad deja de ser constante, la velocidad inicial, y esta velocidad inicial empieza a cambiar. Entonces, en este punto se dieron cuenta que la concentración de sustrato a sustrato en concentraciones intermedias hay un descenso de la respuesta de la enzima por el sustrato y la velocidad, aunque aumenta, no aumenta de manera muy abrupta y esa enzima empieza a llegar a niveles como de frenado. La tercera y última etapa de la cinética enzimática nos muestra una tendencia que nos dice que a concentraciones elevadas del sustrato sucede que entonces esta región nos muestra que toda la enzima estará saturada. ¿Eso qué significa? Significa que la enzima ya no va a aumentar más su velocidad y en este punto la velocidad únicamente depende de la concentración de sustrato. Si observamos ahí, vemos que el gráfico es un gráfico que será paralelo al eje X y esta elevada concentración de sustrato, la velocidad no debe variar. Llega al máximo de la velocidad y en este punto, ¿quién es el reactivo límite realmente? Es la enzima y la velocidad es constante, o sea, no se incrementa con la concentración. Entonces, la tercera y último tramo del gráfico de concentración de sustrato contra velocidad inicial es una cinética de orden cero, lo cual nos demuestra que la cinética de la enzima es una cinética que tiene los tres órdenes. Muy al principio es una cinética de orden 2, luego pasa a una cinética de orden 1 y por último pasa a una cinética de orden 0. Este comportamiento fue descubierto gracias a estas dos personas, al señor Leonard Michaels y la señora Maumenden, que en 1913 desarrollaron un razonamiento matemático para poder lograr esta cinética. Aquí observamos en esta imagen cómo nos compara las dos ecuaciones y nos muestra cómo en la ecuación de la derecha es una ecuación de una hipérbola rectangular y en la ecuación de la parte izquierda es la ecuación derivada a partir de los análisis realizados por Michaelis-Menten. Fue allí como se pudo obtener lo que llamamos hoy la ecuación de Michaelis, la cual vamos a analizar a continuación. Observamos que la ecuación de Michaelis-Menten se deriva de la siguiente forma y miremos cómo se da. Se dice entonces que la velocidad inicial, o sea, la velocidad sobre la cual actúa la enzima sobre el sustrato, es equivalente a una velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la constante de Michaelis más la concentración de sustrato. Esta ecuación ha podido explicar el comportamiento cinético de la mayoría de las enzimas, en las que hay una formación rápida del complejo enzima-sustrato, seguida por una etapa posterior más lenta que produce a liberar el producto. Hay que aclarar una cosa, cuando una enzima no cumple la cinética michaeliana, deberá hacerse análisis para determinar ello y por lo general se dice que la cinética es no michaeliana, pero desde el tiempo que se descubrió hasta la actualidad se han dado cuenta que la gran mayoría de enzimas de la naturaleza cumplen dicha cinética enzimática y cumplen esta ecuación matemática. Entonces analicemos la ecuación de Michaelis frente al gráfico que ya hemos analizado y es el que estamos viendo. Entonces lo primero, cuando decimos velocidad máxima es la tangente superior en la cual el gráfico no lo logra tocar pero llega hasta ese punto. Significa que cuando la enzima llega a una concentración alta de sustrato, la enzima llega hasta ese punto y no lo supera, lo que llamamos velocidad máxima, que es el tramo en el cual observamos en esta imagen. Dentro de la ecuación también había una constante que se llamaba la constante de Michaelis, o Km. Con la constante de Michaelis podemos determinar la concentración ideal de sustrato en el cual la enzima está actuando de manera muy eficiente, sin llevar a un extremo de la velocidad máxima. Entonces, como observamos aquí, vemos que la constante de Michaelis es ¿qué? Es la concentración de sustrato en el cual la velocidad máxima está a la mitad. Es muy importante aclarar esto. La constante de Michaelis no es una velocidad.
o no es la mitad de la velocidad máxima. Realmente la constante de Michaelis es la concentración de sustrato que lleva a la enzima a la mitad de la velocidad máxima. O sea, que es el punto en el cual la enzima está trabajando en su punto ideal y ella transforma de manera eficiente y no saturable el sustrato en producto. Hemos llegado entonces al final de este tema y con esto hemos terminado el video con el cual pretendía explicar la cinética y entrar a fondo a lo que era la cinética enzimática. Hasta luego.